ingrediente para nuestra pizza. ¿Qué pizza vamos a preparar hoy? Uy, no sé. ¿No te imaginas? No, ¿Una pizza grande o pequeña? yo creo que grande. ¿Sí? ¿Qué tal si presentamos el ingrediente de hoy? ¡Salud! Bueno, antes de empezar yo te tengo una pregunta. ¿Quién es Andrea? Uy, se puso bueno esto. Creo que soy tu tía. Ella sí es tu tía. Pero ¿quién es Ese pequeño detalle. Andrea es Andrea Abril, mucho gusto. Ah, no, tía. Entonces, ¿Quién eres? ¿quién eres? Bueno, muy bien. Eso depende de qué faceta, porque yo soy muy versátil, Polifacética. polifacética. ¿Qué es polifacética? Polifacética quiere decir que dependiendo de donde uno se encuentre con las personas, no es que quiere decir que sean varias personalidades, sino que uno se adecua a las circunstancias. Entonces, por eso se vuelve uno. Si hay que cantar, pues hay que cantar. Si hay que manejar moto, hay que manejar moto. Si hay que tocar guitarra, hay que tocar guitarra. Si hay que venir a una entrevista, venimos a una entrevista. Eso es ser multifacético, como en diferentes facetas de la vida y uno se desenvuelve. ¿Te quedó claro quién es tu tía? Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la primera sección de nuestro programa? Sí. La pizza de tomate. ¡Qué rico! Una pizza napolitana hasta ahora, qué delicia, queso, tomate. Y hoy tenemos preguntas interesantes para Andrea. Bueno, yo quiero contarles que Andrea, aparte, es mi cuñada, la hermana de Lorena. Y entonces, en ese orden de ideas, Andrea, yo quiero que nos pongamos un poquito en tónica de entender y escucharte un poco acerca de tu proceso con Dios. Hace poquito en las entrevistas escuchábamos que alguien hablaba de que gracias a ti llegó a Dios. Yo conocí de Dios, de la iglesia católica. Conocí mucho sobre Dios gracias a mi hermana. ¿Tú conoces a mi hermana? Sí. Entonces queremos saber cómo es esa historia y de tu llegada a Dios y cómo has hecho para mantenerte en este tiempo. Eh, no, yo creo que yo nunca llegué a Dios, sino que Dios ya siempre estaba conmigo. De hecho, yo no recuerdo, siempre lo cuento como parte del testimonio. Mis papás me cuentan que desde muy pequeña, así más pequeñita que Isa, cuando pasábamos por una iglesia yo me ponía a llorar y hacía pataleta. Así como las niños hacen pataleta. Tú no, ¿cierto? Tú no haces esas pataletas. Otros niños. Otros niños. Normalmente otros niños hacen pataletas, pero yo no hacía pataletas por un helado ni eso, sino que yo hacía pataletas por entrar a la iglesia. Entonces yo hacía que mis papás entraran a misa y yo era la que los hacía quedarse en misa, pero pues yo no me acuerdo bien de eso. Esa parte no la recuerdo. Entonces, pero siempre lo cuento porque digo que es la parte en que Dios poco a poco como que había algo especial que Él tenía o tiene siempre para mí. Y bueno, y después, por cosas de Dios, resulté estudiando en colegios parroquiales, pero pues yo nada que ver con Dios. Como que, pues sí, chévere, yo estaba siempre rodeada de sacerdotes y religiosas, pero pues no, como que muy cerca a Dios de mí, pero yo muy lejos de él. En Bogotá, luego por otras circunstancias resultamos yendo a FUSA y ya poco a poco fue que me empezó a dar el gusto de la música, como que yo quería una guitarra, pero no tenía guitarra y pues estábamos pasando por circunstancias duras con mi mamá, entonces ahí sí empezamos a ir a misa todos los domingos y entonces el padre dijo, ay, vamos a hacer un curso gratis de guitarra. El único requisito es que tienen que tener guitarra. Y yo, ay, mamá, yo quiero ir a ese curso, pero no tengo guitarra. Entonces, después, como después de ese anuncio, como 15 días después fue los 15 años míos y una amiga muy querida de mi mamá y mía me llevaron de regalo una guitarra y pude ir al curso de guitarra. Pero pues fue la excusa que Dios utilizó para llevarme a la parroquia y yo empecé a cantar misas, a tocar guitarra, misas y eso, pero yo
siempre lo dije y lo he dicho que yo iba a la misa y cantaba y tocaba, pero yo no sabía nada que lo que ocurría en el altar. De hecho, en el colegio, como era de parroquiales, pues yo fui acólita y todo, pero yo tampoco sabía qué era lo que yo estaba haciendo. Simplemente como que me dejaba llevar y lo que siempre hago, me dejo llevar por lo que, como que voy sintiendo y después como que me detengo y digo, "Ah, vea, pues es Dios quien fue marcando y simplemente fue la inspiración de Dios". Y ya después de eso, es muy larga la historia, Isa, porque tu tía está viejita ya. Y después ya fue que empecé a hacer misión y resulté haciendo misión en diferentes lugares y así. Entonces, digamos que, pero el caminar de Dios es una cosa es Dios quien llega a mí más bien y no, y aunque uno haya sentido el amor de Dios, yo siento que en el caminar de Dios, así como cuando uno va caminando, ¿tú has ido de paseo a Monserrate? ¿Nos conocíamos? Hay que ir a conocer a Monserrate. O cuando uno camina una montaña, ¿cierto? Y se cansa y uno dice, uy, no, ya aquí, ya nomás, y se sienta uno un rato. Y después otra vez se para uno y dice, ay, no, hay que avanzar, hay que avanzar. Y así es el caminar con Dios. Entonces uno tiene muchos momentos en que uno dice, yo ya no quiero más, pero Dios vuelve y te llama. Entonces es muchas veces el encuentro de Dios, no es solamente una vez. ¿Ya? No, fascinante, mira qué interesante. Yo quisiera hacerte otra pregunta y es, nos has contado bueno, perdón, recibes este llamado a ser músico en la iglesia, casi que de improviso, ¿cierto? ¿Cómo has hecho, o sea, después de qué momento dijiste, yo quiero dedicarme a cantarle a Dios y a cantar definitivamente que sea parte de mi vida, parte de mi historia, lo voy a hacer, lo quiero hacer, parte de mi camino de vida? ¿En qué momento decides y cómo lo decides? Uy, no sabría decir que yo diga exactamente, es que no es como cuando uno escoge y se sienta uno a estudiar a mirar en qué universidad va a estudiar una carrera, no, no es así. Sino vuelvo y lo digo, es en el mismo caminar, ese es un proceso que Dios va haciendo. Entonces, mientras que yo fui a misión y todo eso, yo apenas medio tocaba guitarra, apenas medio cantaba, porque realmente no, en ese entonces cantaba mucho menos. Pero digamos que ver cómo la música se vuelve no solamente el proceso de sanación para la gente, sino también para mí, porque eso es lo bonito de hacer el servicio. El servicio no es tanto que, ay, tan chévere, yo vine y ayudé a esta gente, sino que la gente a donde uno va, donde Dios va, lo envía a uno, es lo maravilloso que ellos no las personas que están ahí, que uno es el instrumento de Dios, no se dan cuenta que ellos resultan siendo instrumento para uno. Entonces el servicio es un servicio de doble vía, porque mientras que Dios me está usando para estas personas, Dios también me está usando para mí misma. Entonces es la manera en que la música se vuelve como ese proceso de sanar y que cuando uno está dolido, herido por los procesos diferentes de la vida, uno no se da cuenta que hay dolor, sino que uno lo toma como que, sí, no. Pero cuando empieza uno ese proceso de la música y todo, es que Dios empieza, y uno no se da cuenta que que la herida está tan grave hasta que se empieza a tocar. Y cuando se empieza a sanar, hacer el proceso de toca ir a hacer la sutura, poner puntos, y es donde uno siente la llaga, exacto. Entonces uno dice, tengo esto, Dios mío, yo no sabía. ¿Sí? O como cuando uno está enfermo de algo y uno de pronto lo toma como un síntoma muy normal y después dice, era esto, yo no sabía que estaba enfermo de esto. Bueno, entonces uno empieza como cuando uno ya es consciente, empieza uno, pero es un proceso, es aleatorio. Ya llega un punto en que uno dice, de verdad la música, para mí, yo lo describo siempre de esta forma, es que, digamos que, bueno, no sé cómo hacerme entender, la música es lo que uno da de uno mismo, ¿sí? El escritor pues pone su libro y la persona lo lee, ¿cierto? Pero el músico, sobre todo el canto, porque cuando empecé a estudiar música, eso me incliné por la guitarra, pero me empezó a llamar más la atención el canto, porque es algo que sale de ti, entonces te estás entregando tú mismo. Pues la guitarra sí tú tocas y ¿cierto? Por medio de un instrumento, pero es la voz misma y es lo que uno mismo, entonces empieza uno como a
hacer esa pasión, ya no es tanto como un trabajo y eso, sino que es la pasión con que, y que uno encuentra esa unión entre lo que yo hago, le puedo ayudar a la gente a encontrar también a Dios y también yo me encuentro con Dios. Entonces esa es la maravilla, pero que yo te diga, no, exactamente fue así, que una luz vino, no, no fue así. Reveló en un sueño. Tuve un sueño, me encontré una piedrita y decía, canta, no. Isa tiene una pregunta, cuéntanos, Isa. Tengo dos. ¿Tienes dos? Pero en tu sección o quieres hacer una pregunta aquí de lo que está hablando la tía. Aquí de lo que se A ver, habla de- cuéntanos. A ver. Tía, es que yo escuché proceso de sanación, yo no sé qué es eso. Muy bien. Esta niña es muy pila, es mi sobrina. No miren la nacional. Ay, bueno. Eh, sí, yo también tengo mi café. Ya casi me lo acabo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué proceso qué? De sanación. Ah, ok. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Bueno, es digamos que cuando si esta mini se nos cae, ¿cierto? Primero aquí es un proceso. El proceso es, Es como, por ejemplo, la de una mariposa. Ella es una oruga, después ella se cuelga al revés y después sale de... eso es un mejor, tú encontraste el ejemplo perfecto. Muy bien. Eso es un proceso. Es como tú que estás aprendiendo a leer. No empezaste a leer ahorita de una vez todas las frases que estás leyendo. Primero tocó aprender las vocales, ¿cierto? Después las consonantes, después sílabas y ya al momento que hoy en día estás leyendo, ¿cierto? Eso es un proceso. Y sanación, pues es que así como uno se enferma del cuerpo, ¿cierto? Así como esta mini se nos puede romper, se nos puede dañar el vestidito, pues hay que hacer un proceso para sanar, para cuidarlo y que se recupere, ¿cierto? Como pues tú te caes, te raspas la pierna, entonces hay que ir al médico y que te revisen, ay no, entonces hay que ponerle esta cremita, este ungüento y ya, y va sanando. Pero así también son las heridas del alma, o cuando uno está triste, ¿sí? O cuando te da rabia. ¿Sí? Todas esas sensaciones son esas emociones que poco a poco uno hay que ir y que Dios es el que va trabajando eso. Y por eso se llama proceso de sanación, ¿sí? Oh, muy bien, excelente. Ahora entramos. ¿Y la otra pregunta? Espera, ¿sí? ¿Es la misma? No. Listo. Aquí vamos a entrar en una etapa fascinante, ¿cierto, Isa? Ah, ¿qué sección es? A ver, 1, 2, 3. ¡Sección de hawaiana! Muy bien. Aquí son las preguntas más difíciles. No son difíciles. Bueno, difíciles. Sección. ¿Tengo que preparar? Y entonces, la primera pregunta que yo te hice, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito depende. Así como te dije, soy muy polifacética. Depende para qué el color. Ah, porque si es de vestir, pues tú no me vas a ver con mucho azul. Todo café, oscuro, oscuritos, muy llanos. Pero si es para dibujar o pintar algo, de pronto va a ser el color azul, ¿cierto? O si estoy muy alegre, entonces por eso digo, depende. Si me dices un color así que yo escoja, específico, el azul. Qué interesante. Esa canción que tú siempre a mí me cantas, ¿Cuál? o a veces esa de la pulga, Ah, ok. de la pulguita, ¿me puedes decir? ¿Tú la hiciste? Ah, ok. No, ojalá fuera mía. Es la de, había una pulga muy cristiana que era católica. Es que en la cave les contamos a nuestros amigos. En casa hay veces cuando ellos van a mi casa nos ponemos a cantar y hay veces molestamos con la guitarra o nos ponemos a bailar. Aunque a veces soy yo la que más bailo y ella no quiere bailar.
pasó hace poco. Y entonces cantamos y bailamos esa canción, la de la pulga cristiana. Pero no, esa es una canción tradicional de la iglesia, pero pues es un mensaje muy bonito. Y cuando tú estabas más chiquita te la empecé a cantar, uno porque es muy dinámica, ¿cierto? Dos porque la de la pulguita, y pues la pulguita. Y tres porque tiene un mensaje muy bonito y es que de cierta forma todos somos pulga y todos somos elefante, ¿cierto? Desde la pulguita todos somos chiquitos en algo, porque no todos no lo sabemos, ¿cierto? Tú, por ejemplo, estás chiquita, pero hasta ahorita estás aprendiendo a sumar, pero no sabes multiplicar, no sabes dividir, yo sí. Entonces, tú en eso estás siendo pulguita y yo siendo elefante. Pero, por ejemplo, en esta entrevista, tú eres el elefante y yo soy la pulguita, porque yo soy aquí chiquita, ¿ves? Entonces, ¿a qué refiere? A que cuando tú eres la pulguita y yo soy el elefante, yo debo cuidarte y no pisotearte, sino respetarte y tratarte con amor. ¿Cierto? Que es lo que dice la canción. Y también al contrario, si yo fuese la pulguita, pues tú me tratas con amor, ¿cierto? Y nos cuidamos. Entonces, eso es lo que dice la canción. ¿Qué tal si le pides a la tía algo? Ta, 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 ta. Tía, ¿nos puedes cantar la canción de la pulguita? La canción de la pulguita, bien. Está súper afinada. Ustedes saben, ya lo saben. Uno Si algo que... se hace aquí en esta casa es afinar guitarras. Si no se afinan guitarras, sino personas. Por favor, ahí en la caja de comentarios los que necesiten afinar, escúchenla. Bueno, espérame porque me tengo que formarme diferente. Gracias, profe, otra vez de música. Gracias a ti. Entonces, pero si yo la canto, tú tendrías que bailarla. ¿Vas a bailarla? Aunque sea ahí en la mímica. Ah, sí, ahí arriba. Tienes que bailar. Fui una comunidad muy cristiana, y era católica, apostólica y romana, y se comió un elefante porque creía que era protestante. Y vino Dios y dijo, pulga, pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante con el testimonio hay que enseñarle. A la catunga, tunga, tunga, a la catunga, tunga, 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 a la catunga, tunga, tunga, a la catunga, tunga, 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 tunga. ¿Sabes? A la catunga, tunga, tunga, es así como egipcio. ¿Sí? ¿Tú sabes? ¿Se te olvidó? A la catunga, tunga, tunga, a la catunga, tunga, 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 a la catunga, tunga, tunga, a la catunga, tunga, 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 tunga. Eso es un clásico. Es un clásico de la iglesia católica. ¿Cuántas canciones tú tienes? Pero que sean todas que tú las hayas hecho. Yo no sé cuántas, son como, no son poquitas, no, son poquitas. Serán por ahí unas, como, no sé, tocaría contarlas, pero yo creo que son como unas 8, 9, 10, tal vez 10, no sé. Las más o del menos. álbum, ella tiene un álbum. Sí, hay un CD, pero aunque ese CD tiene unas canciones que no son mías, pero hay otras que no, después del CD vinieron y pues ahí están, pero sí, más o menos son como unas 8 o 10. Comentarios también los CDs, cuántos tiene todavía. No sé. Y entonces ahora sí viene la canción, ¿no? Dime, que nos Una canción. ¿Una de esas Una canción. canciones? el brazo del micrófono. Hay una canción que no está en el CD, pero que me gusta mucho, el que es al Espíritu Santo. Casi que primicia. Sí, de hecho, yo a veces la canto en las Eucaristías, o por ejemplo cuando son las fechas de Pentecostés o confirmaciones, y la gente, pues yo la canto, pues la gente no sabe que es de mi autoría. Ven Espíritu Divino y manda luz a mi vida. Toma mi corazón y mi alma vacía. Ven Espíritu Divino y manda luz a mi vida. Lléname, lléname de tu amor.
terminando para ir dándole la curva final y llegar allá a nuestra última parte. Andrea, yo quiero que tú nos regales un mensaje para una persona que te esté viendo y que tal vez en este momento quiere tirar la toalla con su servicio, quiere tirar la toalla con todo este cuento de Dios y tiene un llamado fuerte a servirle a Dios. Y no sé, ¿tú qué le podrías regalar? Acordándote tal vez de esos momentos que tú has pasado también, yo me imagino. Uy, bueno, no, no, pues que mm, hay que tirar la toalla, sí, tírala a la playa, a la piscina, cuando ya se van a echar esa poción ahí, ¿cierto? No, es lo normal. Yo sí no soy quien para decir, pero yo he tirado la toalla muchas veces también. Y me ha pasado muchas veces como Jonás, que me vuelve, me atrapa la ballena y me lleva otra vez. Entonces, nada, solamente pienso que así como el mar, según la marea, como se va presentando, uno también debe ser dócil al movimiento que Dios pone en cada uno de nosotros. Entonces, nada, ser sencillamente dejarnos llenar de amor, dejar de... Hay veces es mejor esperar, tranquilo. eh, Hay algo que yo he aprendido mucho y es que es dejar de ver tanto al otro como el ser humano, ¿cierto? Mm, no, al contrario, es dejar de ver al otro que como está en la iglesia, es ya Dios, ¿cierto? Y es perfecto. Entonces yo siento que, ay, si el sacerdote, la monjita, la hermanita, el líder de mi comunidad, el director, el coordinador del grupo, el no sé qué, el pastor, no, y mire, si vio, si eso hace él o ella, pues yo para qué estoy ahí. Entonces, no, no tiene sentido. Entonces yo no estoy ahí. Lo digo porque lo he vivido mucho y en todas formas, en todos los aspectos. Y últimamente las cosas que Dios me ha ido mostrando y eso es eso. Entonces, ¿quién dijo Jesús, el que tire, que esté libre que tire la primera piedra? Eh, y pues realmente ninguno somos libres porque empezando, así como dicen que quienes necesitan más del psicólogo son los psicólogos, quienes más necesitamos de Dios muchas veces somos los que estamos ahí, porque somos los que más necesitamos de Dios. Bendito sea Dios. Y también es eso, no juzgar. Yo soy muy, muy respetuosa en el sentido en que cada quien tiene el derecho y la oportunidad de vivir a Dios a su manera. Entonces, el que yo sea católica y el que viva mi experiencia religiosa con la fe católica, no quiere decir que sea la única y verdadera. Sí, claro, yo puedo tener mis fundamentos en la iglesia católica y respetar y amar la iglesia, pero hay personas que yo he conocido que no son católicos y que viven de Dios de una manera, wow, que uno dice, ¿cierto? Y muchos de los líderes, muchos han criticado al cristiano y dicen, lindo la fe cristiana, lástima a los cristianos. Entonces, es eso, no es tanto vivir de, ay, yo soy católico, yo soy cristiano, no, sino que si tú vives de Dios amando a los demás, siendo buen vecino, pues es la mejor manera, ¿cierto? No hay que llegar a cierto punto de ser, cada quien tiene su manera de vivir y la armonía, y Jesús lo hizo, convivió con todos. Entonces, nada, no tires la toalla, si lo vuelvo y digo, si la vas a tirar, tirarla para la playa, allá a la brisa, en el sol, que valga la pena. Del resto, nada, pues sacúdela y manténla ahí. Y hay veces no hay que tirarla, sino colgarla y esperar un momento y respirar y oxigenarse. Un tinto, un cafecito y ya, y volver y continuar. Eso es lo único. Entonces, si ese colgar esa toalla un momento implica unos meses, un tiempo, pues es prudente. Todo el mundo lo necesitamos, todos. Por eso en el trabajo necesitamos vacaciones, porque hay que, y en el servicio también. Entonces, nada, es eso. Interesante mensaje. Aquí yo quiero darle un saludo a mi tía Marta, a todos mis hermanos y familias y amigos de otras iglesias y otras denominaciones cristianas porque los amo profundamente y ustedes saben que esto es así. Es muy lindo lo que dice Andrea. Y última sección que se llama Pizza
pizza jugosa? Explícale a la tía. Bueno, pizza jugosa, tía, es pizza de juego. O sea, ya vamos a jugar. Ok, por eso jugosa. En esta caja que yo tengo 3 papelitos. Y uno de esos 3 papelitos, sin ver, mi tía tiene que sacar uno de ellos. ¿Y en los 3 papelitos qué hay? Uno de cada uno de unos juegos que yo hice o que papá ahí me ayudó, tiene el número. Y ese mismo número es de un juego. Y el número que tú sacas es el juego que vamos a jugar. ¿Listo? Que meta la mano sin que vea los números. Tiene que mirar para otro lado. Eso. Por favor. Aquí tenemos a la delegada de Rifas, Juegos y Espectáculos, doña Ocaris. Gracias. Ahí está, para que esté mirando. Certifica que todo está bien. Y se va a abrir el número ahí, por favor, sí. Oh, tú, bueno, dale. Y el número es el 1. Por fin lo que ella quería. Diferente. Muéstrale la cámara, muéstrale la cámara. Muestra el número. Que todos se den cuenta. Rifa, juegos y espectáculos, ¿está bien? Sí. Autoriza la de rifas, juegos. ¿Y entonces de qué trata ese juego? Explícanos. Entonces, Ella es la única que sabe. juego de adivina qué peli o serie. Adivina qué peli o serie. ¿Cómo es? A ver. Papá tiene que adivinar una peli, una serie que yo te voy a decir aquí en el oído. Tú la tienes que hacer con este peluche. Tienes que hacer Ya me di cuenta cuál es lo difícil. con una... Aquí está el grado de dificultad. Entonces, No lo sabía. tú tienes que hacer la película que yo te voy a decir, una serie, y mi papá tiene que adivinar cuál es. Dios mío. Ahí. Pero ¿y si yo no conozco la serie o la película? Bueno, yo voy a hacer una fácil para ti. Bueno, listo. Aquí vamos. A ver qué se nos ocurre. Muchas gracias, mientras tanto, a todos los que nos han visto. Muchas gracias. A ver, cuéntanos. ¿Una muñeca? El muñeco, a ver. Si quieres con el muñeco, Pero no puede hacer ruido, sí puede hacer ruido. A ver, toca. puedes hacer un... ¿Sí puede hacer ruido ya? Ah, bueno, listo. Ah, no, ya está fácil. A ver. Ah, no, pero no puede decir, se puede hacer ruidos, pero no puede decir palabras. Sí. Ah, bueno, ahí va. Los que ya sepan, por favor, en la cajita de comentarios. Te va a decir ¿Pero puedo dar pistas? Tampoco, no puedo hablar. No puede hablar. No es mímica. Sí. o Actuado. sea, sí, es actuada, pero hablando, si quieres. Bueno, yo quiero que todos observen el movimiento de las manos porque no entiendo. No, es que estoy pensando, estoy analizando. A ver, el bombillo no anda un rato todavía por acá. Sí, lo puedes, si quieres hacerlo con No, a ver si mejor con esto. Bueno. Más movimiento. A ver. Ah, juepucha, ¿es una serie o una película? una película Una película. que sale en Disney Y ya, porque si no le vas a decir todo. Ya creo que ya sé cuál es. A ver, es Isabel. Muy mala, sí, por ella, pero la verdad es que eres muy mala actriz de muñecos. Lini solo está diciendo no sé, Ay, no. Muchas gracias. Chao, Pizzabelos, a la próxima. Pero entonces, ¿qué otra cosa vamos a pedir a la tía que nos cante? ¿Te acuerdas? Una canción que ella haya. hecho. Ah,
Ah, tú tienes una pregunta acerca de eso, creo. ¿No? No. Bueno, ella tenía una pregunta. Ah, ahora sí.